Río a través de la Delegación de Cultura. Tenemos muchas diferencias con respecto a 2020, porque recordarán ustedes que en aquellos días teníamos que hablar bajo la mascarilla, tanto ustedes como yo. Yo era muy torpe con ella, lo reconozco, pero este año no hay obligación de usarla e incluso en la visita del hospital tampoco, aunque si ustedes quieren la pueden usar, porque en ningún momento vamos a estar en contacto con la zona residencial. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos la oportunidad de conocer el Hospital de San Sebastián, que seguramente para todos nosotros es un lugar de referencia en nuestras vidas, pero no muchas veces hemos pasado el umbral de esa puerta. Quizás hayamos venido a su iglesia, quizás conozcamos la procesión de Jesús Nazareno, pero hay una intrahistoria del hospital maravillosa, y ahí hay parte de nuestra historia, parte de la vida de Palma del Río, y por ello, antes de entrar, solamente situarnos en el contexto histórico. Estamos en el Hospital de San Sebastián de Palma del Río, que forma parte de los 5 hospitales que en la Edad Media tenía Palma. En torno a 1425-1450 en Palma están funcionando el Hospital de la Caridad, el de San Bartolomé, el de Cuerpo de Dios, hoy calle Cuerpo de Cristo, el de María Santísima de la Coronada y el Hospital de San Sebastián. En 1425 se hace la primera referencia a este centro de atención a los pobres, enfermos y peregrinos. Era el nivel de hospitales de Palma tan importante que a principios del siglo XVI se reunifican esos 5 hospitales y solo queda el de San Sebastián. Hay una ceremonia preciosa que se lleva a cabo en el año 1521, donde viene un fraile carmelita desde Écija y hace la ceremonia de cierre de todos y cada uno de los hospitales que les he dicho. Y entonces solo quedó el Hospital de San Sebastián. Desde entonces el hospital va a tomar un giro muy importante, porque si antes era un centro benéfico, ya con los primeros condes de Palma se constituye un órgano de gobierno que ha funcionado y funciona hasta nuestros días, el copatronato del hospital. En un principio ese copatronato lo forma el conde de Palma y el consejo de la villa, el ayuntamiento de Palma del Río. Los años y con la evolución posterior ha terminado siendo un copatronato que ostenta el Ayuntamiento de Palma del Río y la Iglesia Católica. Son miembros del copatronato el alcalde, nato, por cuanto la alcaldesa es la presidenta, y el párroco de la Asunción, así como un administrador, un regidor, etcétera, que es el interventor del ayuntamiento y la gestión que corre a cargo de las hermanas. El hospital ha estado funcionando perfectamente durante 5 siglos. Tan solo tuvo un pequeño cierre por una crisis muy grave a finales del siglo XVII. Y ya en el siglo XIX el hospital pasa a ser regentado por unas religiosas, por una razón bien sencilla. El Hospital de Palma tenía muchas propiedades. Esas propiedades le garantizaban unos sustentos para mantener la atención a los enfermos. Pero con la desamortización de Madoz, no la de Mendizábal, la segunda, prácticamente el Hospital de San Sebastián se queda sin propiedades. Viene una nueva crisis, hay que arrimarle dinero al hospital y en ese momento se determina que es mejor que la función de atención sanitaria la lleven a cabo unas religiosas y son seleccionadas en 1889 las Hermanas Siervas de Jesús de la Caridad, que se conocían en Palma como las Hermanas de la Caridad. Estuvieron en nuestro pueblo hasta 1941. Fueron las religiosas que sufrieron la guerra civil en este convento, en este hospital. En el periodo de la guerra, el hospital se convierte en un hospital de sangre, así lo determina el Comité Revolucionario. Y tras la entrada de las tropas franquistas, el hospital se convierte en hospital militar. Será en 1942 cuando empieza la etapa de las Hermanas Salesianas de los Sagrados Corazón de Jesús, que es la que hoy por hoy dirige este centro. Pues bien, eso es en cuanto a su desarrollo administrativo-político, pero estamos ahora ante una magnífica obra de arte. Antes de que entremos en el hospital, les voy a pedir que se fijen en esta magnífica fachada.
Esta fachada se parece mucho a la de Santa Paula en Sevilla, en el convento de las Jerónimas de Sevilla. Es una obra ya de finales del medievo, de finales del gótico. No tienen ustedes más que ver cómo los arcos son ojivales y además tienen esas incrustaciones de azulejos vidriados, típicos azulejos sevillanos. Sobre la fachada de la iglesia se levanta la torre, que es una espadaña, y si tienen capacidad de comparación, es casi igual a la de San Francisco. Es la misma estructura que la espadaña del convento de San Francisco y muy parecida a la de Santo Domingo y Santa Clara, pero esta es anterior. Y luego se remata en 1859 con ese pequeño baldaquino con una nueva campana, aunque la campana principal es la que está en la espadaña. A principios del siglo XX, y en concreto en 1917, se coloca este reloj. Les puedo decir que hace escasos minutos he estado hablando con un relojero en Toledo que me confirma que este reloj es obra de Francis Paget, un famoso relojero francés de la comarca de Jura, Francia, pegado a Suiza, y que hace este magnífico reloj. Lo vamos a encontrar uno exactamente igual en Cabra de Santo Cristo. Allí lo han restaurado y forma parte del patrimonio del municipio y se puede visitar en el Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo. Ha estado funcionando hasta hace muy poco. Es un reloj muy importante de la historia de Palma. Luego lo vamos a ver por dentro. Si se quedó parado a las 5, sería porque Jesús Nazareno quiso que fuese esa hora. Vamos a entrar, por favor. Pasamos y nos quedamos aquí en este sitio. Mirad la evolución del Hospital de San Sebastián. La primera galería que se construye es la del fondo, de ahí que tiene un estilo totalmente distinto a estas tres. Aquel estilo corresponde a finales del medievo, es un arco de medio punto algo peraltado y además enmarcado por un alfiz, e incluso los arcos de la parte superior son arcos rebajados. Cuando se construye estas tres pandas ya nos hemos metido en el Renacimiento, estamos ya en otro estilo, de ahí que los arcos son más elevados, de medio punto, y la galería superior exactamente igual. Es incluso desde el punto de vista estético mucho más elegante que aquel del fondo. Pues bien, a lo largo de todo el edificio vamos a encontrar siempre muchos elementos de la arquitectura mudéjar, aquella que han realizado los alarifes, los albañiles, los carpinteros moros, y que se han adaptado a la cultura imperante en el siglo XVI. De esa época está el magnífico casetón, los casetones octogonales que hay a la entrada del edificio antiguo, y también vamos a encontrarlo en distintos arcos, así como en distintas techumbres que algunas de ellas, por desgracia, estuvieron durante siglos cubiertas, porque en Palma del Río afectó muchísimo enfermedades contagiosas, epidemias en los siglos XVI, XVII y sobre todo en el XIX, donde proliferó el cólera asiático, el asiático morbo, e incluso se desarrollaron en las techumbres, en las vigas, polillas que procuraban la destrucción de los edificios. Y se recurrió a tapar los techos con techos rasos. De ahí que durante muchísimo tiempo algunos de los sitios que hoy vemos con normalidad estuvieron cubiertos, pero hoy afortunadamente los podemos ver. A raíz de distintas obras que se han llevado en el transcurso de la historia del hospital, han salido elementos de toda esa cultura. Ahora vamos a ver elementos de finales del XV, el XVI, y era como las camas estaban, entre comillas, subvencionadas, había un número de camas para atender a enfermos del pueblo, a enfermos de la comarca. Aquí venían enfermos de Peñaflor, de Lora, de La Puebla, de Posada, de Hornachuelo, a transeúnte, a peregrino, era una de las misiones del hospital, e incluso se atendieron a niños, porque hubo etapas de nuestra historia donde la pobreza afectó muchísimo a los pequeños, a los niños, e incluso está datado
que en este hospital se trataron a enfermos moriscos y negros, morunos, con lo cual había una comunidad de negros en Palma del Río como la hubo en Sevilla. Los negritos de Sevilla, también había negritos en Palma, mulatos, que generalmente eran los criados. Pues bien, esas camas numeradas han llegado hasta nuestros días. Entramos en el salón de actos. Mirad, ahí tenéis los números que os he dicho, donde estaban ubicadas las camas de los enfermos. Se conserva, por tanto, este quinto y este sexto. Son números romanos con estilo arábigo, o también llamado estilo mudéjar, es decir, una influencia en la pintura. A raíz de salvar el salón de actos, se recuperaron esos números. Y fijaros también en la techumbre, que es una techumbre de característica mudéjar por la talla de esa lacería y esos canes también tallados. Es un salón precioso. Y además esta sala conserva algo muy interesante, que es el armario aquel que hay allí al fondo. Es el archivo del Hospital de San Sebastián. Ese archivo, como bien ha estudiado nuestro compañero Juan Antonio Zamora, tenía 3 llaves y era una forma de controlar de que 3 personas fueran responsables de lo que se custodiaba. Ojo, los documentos oficiales, desde el reinado de los Reyes Católicos y sobre todo con Felipe II, era muy serio su conservación. Se estableció por ley el conservar los documentos institucionales y era un delito muy grave sustraer un documento público de un archivo. De ahí que tenían que tener 3 llaves. De ahí viene la palabra conclave, con llave. Cuando escuchamos, cuando muere un papa, que se celebra el cónclave, que se cierran con la llave y que de ahí no pueden salir. Por eso nosotros teníamos aquí ese archivo con 3 llaves. Ahora vamos a salir al exterior y vamos a subir a la galería alta, por la escalera principal. A la vez que vamos subiendo las escaleras, vamos a iniciar un recorrido por lo que llamaríamos la pinacoteca del hospital. Y es magnífica, pero tiene una curiosidad que luego vamos a tratar de averiguar cómo y por qué. El primero, este cuadro, La Resurrección, un cuadro magnífico en el que veis que no tiene marco. Este cuadro inicialmente tuvo que estar en un altar o en un pequeño o en un gran retablo. Hasta finales del siglo XX estuvo en el techo de Jesús Nazareno. Cuando teníamos el techo raso, en el centro estaba ese cuadro. ¿Cómo pudo llegar ese cuadro hasta aquí? Vamos a tratar de encontrar la respuesta, la posible respuesta a tanto cuadro de estilo y vicisitudes de la orden franciscana. Entramos en la galería superior. Bueno, mira, y pasando que vamos a ir recorriendo la galería a la vez que vamos viendo cuadros. Aquí tenemos a, un Jesús de la Paciencia o ese Homo. A San Francisco
en la visión de las estigmas. Luego ya hay otro tipo de decoración, pero luego recuperaremos más cuadros. Bien, nos hemos parado aquí un momentito porque fijaros, estamos en la Panda Antigua. Aquí debajo de nosotros nos vamos a encontrar ahora después la capilla de Jesús Nazareno. Pero es curioso cómo hubo una obra de ampliación que obligó a hacerle un añadido al hospital y hubo que cogerle un trozo a la calle. Si podéis, por favor, entráis en grupo y os vais asomando a esa ventana que está ahí, veréis cómo hay un ángulo, una esquina que se le ha añadido al edificio antiguo. ¿Para qué? Porque vemos que no entramos a otra sala ni a otras habitaciones, tan solo lo que haya ahí construido está debajo. ¿Qué es lo que hay debajo? Luego lo vamos a ver, porque ¿para qué se hizo ese añadido? Pues eso está vinculado a la historia de la capilla de Jesús Nazareno. Entonces, ver ese trozo cómo sube, cómo se engrandece el edificio hacia la calle Sigüela. Bueno, aquí vamos a hacer grupos, así que entraremos 10, 15, se sale yo por favor, y el grupo que salga se va quedando ahí en esa esquina. Vamos a entrar al coro de la iglesia. Vaya a ver la magnífica visión de la iglesia, pero detrás de nosotros tenemos la sala de la maquinaria del reloj. Y los que vayamos entrando ya lo voy explicando, se sale un grupo y va entrando otro y se va a la esquina, por favor. Bueno, pues bienvenidos al coro. Ir pasando por favor, ir pasando. Mirad los detalles que vamos a encontrarnos en esta sala. Por un lado, la magnífica visión de la iglesia de nave única, donde destaca ese gran arco que divide el presbiterio de la nave eclesial. Enfrente, el altar churrigueresco de Barragán, una obra del siglo XVIII, diseñada y confeccionada para colocar a San Sebastián. Ojo, San Sebastián se venera desde la Edad Media en Palma del Río y tenemos documentación del encargo de andas doradas para sacar en procesión a San Sebastián a finales del siglo XV y principio del XVI, es decir, que antes de que tuviéramos procesiones de Semana Santa, se sacaba en procesión a San Sebastián. Las imágenes actuales, evidentemente, son nuevas, pero del altar destacar el cuadro superior, el del descendimiento del Señor. Es un cuadro colocado posteriormente sobre ese retablo. Antiguamente, cuando se confeccionó el altar, se le indicó al artista que hubiera una hornacina, una para San Blas obispo y otra para San Luis mártir, porque los dos tenían mucha devoción en Palma. A San Luis mártir se le llegó a decir incluso en alguna ocasión patrón de Palma, y en el otro lado a San Blas, para protegernos, por ejemplo, de enfermedades contra la garganta. Así que San Blas, ayúdame, por favor. Aquí, lo que queráis ver el reloj. Solo se puede abrir una puerta. Desgraciadamente hicieron un mal ejercicio, y es montar una tarima que impide que se abra una hoja. Pero la máquina nos ha desvelado su autoría. No tiene firma, pero la tiene. El autor colocaba en el sistema, en el encaje del reloj, en el centro un corazón. Ahora que se lleva tanto esta figura así que nos hacemos toda la gente, nos queremos, pues en el centro hay un corazón. Lo vamos viendo y vamos saliendo, por favor.
suelo, cuando salgáis, fijaros en las olambrillas de Triana, que son torres, leones, grifos y flores o cruces, más bien son flores de distintos colores. Es un texto del Apocalipsis muy desarrollado por las distintas órdenes religiosas, por la pintura en general en el arte y también por los franciscanos, defensores de que Cristo es el templo, el centro de la Jerusalén celeste. Ya hemos visto Jesús de la Paciencia, los estigmas de San Francisco, crucificado de la Jerusalén celeste. Pero el cuadro que vamos a ver ahora ya rompe todos los esquemas, no tiene nada que ver con el Hospital de San Sebastián. Vamos a entrar a la sala de junta. Antes veremos un cuadro un poco tosco, que es los sayones golpeando a Jesús. Pero entramos en la sala de junta. Parece como pintado por un niño, pero vamos, es un poco la imagen, un poco naif. Este cuadro es una de las obras de arte más interesantes que tiene, podríamos decir, la Pinacoteca Palmeña. Es un cuadro narrativo, muy bien construido y donde aparecen unos personajes que vamos a reconocer. En el lado izquierdo, según estoy yo, se encuentran los pontífices Sixto IV y Alejandro VII. Estos son papas, en concreto Sixto IV franciscano, que promovió la defensa del dogma de la Inmaculada. En este lado, San Francisco, defensor de la causa de la Inmaculada, de la concepción de la Virgen. En el centro, la Inmaculada, con túnica blanca y manto azul. Y aquí, en la parte inferior, Juan Duns Scoto, fraile franciscano del siglo XIII, que defendió frente a los dominicos y a los agustinos la Inmaculada Concepción. Por tanto, el cuadro es la defensa del dogma de la Inmaculada. Pero esa defensa quien la lleva a cabo es los franciscanos. En un documento, ingreso de novicio del convento de San Francisco de Palma del Río, que se encuentra en el convento de Espartinas en Sevilla, viene la relación de jóvenes que ingresan como frailes en Palma del Río, muchos de ellos. Y todos tienen que jurar defender el dogma de la Inmaculada. Uno de ellos es un joven que se llama Juan Antonio Cañete. Y, le perdemos la pista, se produce la exclaustración y la desamortización de Mendizábal y echan a los frailes de los conventos. Pues este Juan Antonio Cañete termina de capellán aquí, capellán y administrador del Hospital de San Sebastián. Además era un hombre muy querido porque era llamado a predicar las funciones principales de la Virgen de Belén, de Santa Ana, de la Coronada, de San Sebastián, y trabajaba aquí, porque hay un documento donde dice que trabaja aquí en el hospital, pero tiene su casa propia. ¿Cómo puede haber tantos cuadros franciscanos aquí? Si esto no, el Hospital de San Sebastián no ha tenido ninguna vinculación con la orden franciscana. Pues la sospecha, que es una sospecha que tenemos que demostrar, cuando aparezca un documento que diga tales y tales cuadros de San Francisco terminaron aquí. Si es verdad que tenemos documentos donde dice que a los frailes se les permitió llevarse
sus propiedades artísticas, sus ajuares personales. Y no me extraña que de don Juan Antonio Cañete, fray Juan Antonio Cañete, se trajera cuadros de San Francisco al hospital. De ahí esta presencia aquí, como por ejemplo en la parroquia de la Asunción hay otros materiales de San Francisco. La Virgen del Mayor Dolor Peregrina y la Divina Pastora que hay en la Asunción proceden de San Francisco. Si aquellos cuadros fueron allí, ¿por qué estos no iban a venir de allí? Es decir, que esto es una conjetura formal y que tiene todos los visos de que eso fue así y que se trajeron los cuadros aquí. El cuadro está para restaurar un poquito, pero en fin. Y luego el mobiliario es muy bueno, un mobiliario de despacho propio de una línea de trabajo de castellana. Hay algunos ejemplares de este despacho en el Ayuntamiento de Palma. Me parece que en la parroquia hay algún mueble parecido, yo he visto algunos parecidos, pero muy poco. Son de unas tallas increíbles y aparece en los cristales, porque esos son más recientes, el escudo de Palma. Del escudo de Palma hablaremos en el interior de la iglesia. Pero en fin, hemos podido comprobar este cuadro que, como no vengamos hasta aquí, no podemos ver. Así que defendamos esta pinacoteca maravillosa. Ah, y nuevamente, gracias Eloy por nuevamente otro mueble archivero, archivo de la administración del Hospital de San Sebastián, que es que tenía separados varios muebles para lo que serían los legajos, documentación oficial y la administración. La administración aquí se llevaba con mucho rigor, tanto rigor que alguna que otra vez descubrieron que había algún desfalco, que alguien se estaba llevando dinerito y se abrían líneas de trabajo muy duras. Pero sí es cierto que este hospital fue un hospital desde el punto de vista de la funcionalidad seglar o laico, es decir, tenía un cirujano, un enfermero, un boticario, una portera, un santero, bueno, había un montón de trabajadores aquí, hasta que se empobrece el hospital a tal límite que tienen que recurrir a las religiosas. Es un movimiento muy propio del siglo XIX, en muchísimas ciudades españolas. Hospitales llevados por seglares terminan en manos de religiosas porque no hay forma económica de mantenerlo. Le han quitado los sustentos a los hospitales españoles y en concreto al de San Sebastián. Vamos a seguir, que nos vamos a la iglesia.